Cuando un artista se consagra, se convierte en parte de la cultura y es normal encontrarlos en todas partes. En el caso de los músicos, lo normal es que su música comience a sonar en las radios, en los festivales, en las calles y que las canciones se encuentren sonando en el teléfono celular de cada fanático. Pero como todos sabemos, la vida de los músicos no se reduce simplemente a sus canciones, sino que, después de consagrarse, cualquier cosa que hagan se vuelve noticia. Desde sus parejas a sus pasatiempos, incluso las cosas más intrascendentes de su vida se vuelven de vital importancia para sus fans. Y en algunos casos las cosas se ponen bastante intensas. Para dar un ejemplo de lo intensas que pueden ser, algunas personas pueden llegar a elaborar teorías de lo más extrañas sobre la vida de las estrellas de la música. Y esto nos lleva al video de hoy. Excelente. Existe un grupo de gente que sostiene que Avril Lavigne en realidad está muerta y que hace muchos años fue suplantada por una impostora. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Ricardo, el que suplantó a Juanito, porque en un momento desapareció la gorra. Cuando desapareció la gorra, era otro ya. Se cambió la barba. ¿No les pareció raro en un momento que desapareció la gorra y cambió la barba? Bueno, Juanito ha muerto. Pero no importa, porque de eso no íbamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de Avril Lavigne o no de Avril Lavigne, vamos a hablar de otra persona. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso es lo que te voy a contar en el video del día de hoy, así que por favor dale duro al botón de like y arrancamos con la historia de Avril Lavigne, que no es más Avril Lavigne. Para hablar de esta historia tenemos que remontarnos varios años al pasado, más precisamente al año 2003. En ese momento, Avril Lavigne estaba recién iniciando lo que sería el comienzo de una larga carrera musical. De hecho, el año anterior había sacado su primer disco llamado Let Go, que, como muchos recordarán, fue uno de los más vendidos y exitosos de la década. La cuestión es que, durante el 2003, Avril Lavigne sufrió la pérdida de un familiar y en los medios se especuló con su tristeza e incluso se llegó a decir que sufría de depresión. En algún momento sus rumores se escalaron y llegaron a internet, y en los foros se empezó a decir que a la cantante le había pasado algo terrible. Obviamente a ese rumor se lo llevó el viento, porque cuando Avril Lavigne apareció a los pocos días, todo volvió a la normalidad. Durante muchos años todos olvidaron esas noticias, pero a veces, luego, con el auge de las redes sociales, su imagen personal volvió a estar en boca de todos. Pero no solamente se viralizaron sus fotos y sus posteos, sino que también todo lo que tenía que ver con ella se viralizó, con su carrera, con su vida privada y demás. Todo. De hecho, aquel viejo rumor conspiranoico comenzó a circular cada vez más y se convirtió en algo preocupante. ¿Por qué? ¿De qué trataba ese rumor? Bueno, parece que en algún momento hubo gente que comenzó a sospechar que Avril Lavigne no era realmente ella, sino que se trataba de una impostora. Y lo peor de todo no termina ahí, sino que, según esa misma teoría, Avril Lavigne se habría muerto hace muchos años. Todo esto puede sonar como una locura sin sentido, pero este rumor se comenzó a viralizar cada vez más hasta el punto en que un número bastante grande de personas lo tomó por cierto. Según esta teoría conspirativa, la verdadera Avril Lavigne habría muerto a los 19 años, tan solo unos meses después de haber lanzado Let Go. Lo que habría terminado con su vida habría sido esa fuerte depresión de la que hablamos al principio del video. Como muchos seguidores de Avril sabrán, poco después de que saliera su primer disco, su abuelo pasó a mejor vida y eso le entristeció bastante, lo cual es lógico porque a todo el mundo le afecta que mueran sus parientes. Pero acá es donde la teoría conspirativa empieza a ser de las suyas. Según esa teoría, Avril entró en una tristeza absoluta de la que ella nunca pudo salir y a los pocos meses se quitó la vida. Para colmo, fueron varios los fans que apoyaron esta teoría, porque en varios conciertos de la época se la pudo ver visiblemente triste. Si uno busca en internet, se la puede ver llorando en el medio de los shows al recordar a su abuelo. Como todos sabemos, ella con el tiempo se sobrepuso y pudo continuar con su vida, pero esta teoría insiste en que ella se quitó la vida, ¡se murió!, y que la compañía discográfica la sustituyó con una doble para poder seguir haciendo toneladas de dinero. La pregunta que todos están haciendo entonces es: si Avril Lavigne se murió, ¿quién la sustituyó? Bueno, según el chisme o la teoría o la conspiranoia, la doble sería una chica llamada Melissa Vandela. Esta chica sería simplemente una fan de Avril que la había conocido y en su momento, al vestirse y luquearse como su ídola, habría dejado a más de uno sorprendido con su parecido. Y el que dice parecido tenía que ser igual, no puede ser parecido, tenés que ser igual, no parecido, igual. Y justo te tiene que gustar eso. Imagínate que vos sos igual a Luis Miguel y de pronto sos fan de Luis Miguel. La casualidad que tiene que haber, pero puede pasar. Así que habrían llamado a esta Melissa de emergencia para sustituir a la difunta cantante y todo habría seguido
como si nada. Obviamente, si nos ponemos a pensar en esto, nos vamos a dar cuenta que la teoría es una locura total. Imagínate que si todo esto fuera cierto, la doble tendría que haber engañado a una cantidad de gente inimaginable. No solamente tendrían que haber engañado al público, sino también a los amigos de Avril, a los familiares, a los padres y a todas aquellas personas con las que alguna vez tuvo algún tipo de relación. Porque si no, habría que pensar que todas estas personas son parte de la misma conspiración que intenta encubrir la verdad. ¿Y por qué lo harían? Por el dinero también. Esta teoría nació principalmente de un blog de Brasil que dice que la apariencia de Avril a lo largo de los años cambió de manera sospechosa. Está igual, yo la veo igual. ¿Estoy mal? ¿Estoy equivocado? Cada vez que veo a Avril Lavigne la veo igual. Igual, como si el tiempo no hubiera pasado, peor. Básicamente plantean que el cambio de look de la cantante fue tan radical que es imposible que sea la Avril auténtica y que la que se sube a los escenarios es sencillamente otra persona. Son muchas las veces que el público desea que los artistas hagan una y otra vez las mismas cosas y que nunca cambien, pero, como sabemos, ser un artista implica la búsqueda constante de la originalidad y eso incluye cambiar de look y de estilo musical. La verdad es que si no, Avril tendría que actuar siempre, toda su vida, como si tuviese 15 años, algo que por otra parte trató de hacer la familia de Britney con ella, con la famosa tutela, pero esa es otra historia que ya sabemos que terminó como el culo. Así las cosas, muchos fans no pudieron aceptar que Avril creciera y que madurara como artista e hiciera las cosas un tanto diferentes. O lo que no pudieron aceptar es que siempre fuera un producto pop. Eso es lo que pasó en gran parte. Avril Lavigne siempre fue un producto pop. De hecho, ella muchas veces dijo, esto que ves o que has visto o lo que viste antes es en realidad mi trabajo. Canto. No soy esa chica skater que aparece por ahí, solo soy una que canta. Justamente, en un momento su estilo giró un poco hacia el pop y eso fue muy notorio en su música y en su imagen personal. Esto se hizo evidente cuando dejó atrás el look skater que la caracterizaba y se volcó a un costado mucho más melódico, amigable. Es perfectamente comprensible que a muchos de sus fans esto no le gustara nada, principalmente porque estaban más identificados con el estilo punk con el que ella inició su carrera. Sea como sea, cuando Avril Lavigne abrió su cuenta de TikTok, este loco rumor volvió a estar en boca de unos cuantos. De hecho, la discográfica tuvo que salir a desmentirlo y ella misma también salió a decir que bueno, estaba viva, estoy viva, pero yo, no la otra yo. ¿Se entiende? Literalmente, la frase que dijo fue: muchas personas piensan que yo no soy yo, lo cual es bastante extraño. ¿Por qué pensarían semejante cosa? La lección del día podría ser entonces la siguiente. Si tu ídolo te dice que no está muerto, trata de creerle. ¿Te imaginas lo feo que sería ir por la vida y que tus propios fans te digan que estás muerto y que en realidad sos un impostor? Sería rarísimo. Pero bueno, yo ya les dije, no soy Juanito. En el momento que la gorra se fue y la barba cambió un poco, Juanito ya no fue Juanito, pero es Juanito, no importa. Juanito es Juanito. Lo importante es que vos tengas los videos con la data suculenta a fin de cuentas, ¿o no? Comentame, ¿soy yo o no soy yo? Lo más importante, no te olvides darle duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Te dejo otro video por ahí y nos veremos la próxima. Paz.